Muy buenas tardes. Felices de nuevo de poder estar con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en la cadena radial costarricense a la 1 de la tarde. Solo recordarles que este programa vuelve a pasar a las 11 de la noche en 89.1 Radio y pueden seguirlo también en Facebook de Alto Voltaje o en YouTube, como muchos de ustedes lo hacen en Mimi Prado, que es como la forma más fácil de acceder. El programa de hoy es sobre Ecuador. Hay elecciones, hay convulsión en el Ecuador. En los últimos, ni siquiera tantos años, en los últimos 5 o 6 años, Ecuador ha tenido problemas realmente gigantes con el crimen organizado y eso ha hecho que toda la parte política también se vea en problemas serios. Pero hay elecciones, hay asesinato de candidatos y hay posibilidades de cambio importantes en el Ecuador. Y pues sobre eso hablaremos hoy, ¿verdad, Fausto? Hola, Mimi. Efectivamente, la mirada se nos va a Ecuador, inevitablemente. El país saltó a ocupar la primera plana de las noticias internacionales cuando apenas 10 días antes de los comicios fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato del partido Movimiento Construye. No era un candidato que estuviera punteando, ni mucho menos. Estaba lejos del primero o segundo lugar. La mayor parte de las encuestas lo ponían entre el cuarto y el sexto lugar. ¿Quién lo asesinó a la salida de un mitin en plena campaña electoral? Un cartel del crimen organizado reclamó la autoría del asesinato, pero Ese mismo inmediatamente, cartel dijo que no había sido ellos después. así es, y de hecho, inmediatamente también saltaron muchos a decir que había sido el correísmo el que lo había asesinado, Y porque Villavicencio se había hecho famoso como periodista cuando había denunciado la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. ahora las suposiciones, porque todavía no hay nada esclarecido, van más sobre el grupo de crimen organizado de chorreos, no se llama Los, chorreros, los los chorreros. chor- sí. Pero bueno, la realidad es que decir que el correísmo lo había asesinado no tenía ningún sentido, porque Villavicencio era solo un diputado aliado del gobierno del presidente Lazo que estaba en el suelo en la opinión popular. Pero eso sí, su asesinato sirvió para algo. Llamó la atención sobre las elecciones. Llamó la atención sobre el peso increíble que han ido alcanzando los carteles de la droga en Ecuador. El asesinato fue despiadado, le dispararon más de 40 disparos y hirieron a varias personas que estaban cerca. Fue una cosa terrible. Pero al llamar la atención sobre el proceso electoral y antes de analizar el propio proceso electoral, que vamos a verlo luego, deberíamos intentar explicar la forma rarísima de este mismo proceso. Porque están eligiendo un presidente por 2 años y diputados por 2 años, Asamblea Legislativa por 2 años. Comencemos recordando que Ecuador fue regido por Rafael Correa por 10 años y medio consecutivos. Y Correa fue creando casi a partir de cero un movimiento político muy poderoso. Es el movimiento político dominante en Ecuador. Por eso se dice que en Ecuador solo existe correísmo o anticorreísmo. Después podemos ver lo que eso significa. Por el momento basta decir que el gobierno de Correa salió tocado por sendos escándalos de corrupción. Los casos se han exagerado, obviamente, como ocurrió con Lula. Es una ocasión muy Y sobre apropiada. todo porque Correa desde el inicio toda una confrontación importante con la prensa en el Ecuador, ¿verdad? La prensa no lo quería y él también las antagonizaba. Entonces, claro, había caldo de cultivo para tener megáfonos sobre la corrupción correísta. Así es, efectivamente, hay que subrayar ese elemento.
Y a él lo que pasó fue que lo tocaron los papeles de Panamá y los sobornos de Odebrecht para contratos Alguno públicos de sus de ministros, infraestructura. Sí, alguno de sus to- ministros, no a él. tocó a su gobierno, exacto, a él no lo tocó, pero algunos de sus ministros aparecieron que tenían plata en el extranjero, algunos de sus ministros aparecieron en las listas de Odebrecht. Aún así, aún así, con todo y todo, en las elecciones de 2017, después de los escándalos, salió electo Lenín Moreno como candidato correísta, que había sido incluso su vicepresidente. Me refiero apenas por encima, simplemente para ver qué tiene que ver con la actualidad. Lenín Moreno adoptó políticas totalmente opuestas a las que había implementado Correa, que había huido a Bélgica para no ser procesado en Ecuador. Lenin lo denunció. Él denunció a Moreno. Lenin lo denunció por corrupción, el otro lo denunció por romper con sus políticas, y eso ocasionó una división tremenda y una crisis en el correísmo que, a pesar de ir de primero en la primera ronda, igual que ahora, no pudieron ganar. En esa ocasión ganó un banquero, Guillermo Lasso, aquí vamos, pero en la Asamblea Legislativa quedó con solo 12 diputados de 137, mientras que el correísmo tenía casi 50. Eso hizo que el correísmo prácticamente no le permitiera gobernar a Lasso. Y entonces ninguna iniciativa de ley pasaba. Y en esas condiciones incluso intentaron sacarlo, hacerle desaforo. En esa situación, el presidente Lasso decidió una medida que Perdón, yo ahí creo. solo para tocarlo, Fausto, porque después lo vamos a se va a desarrollar, espero. En el gobierno de Lazo, para ver por qué la crisis creció tanto, es cuando se desata el, la monstruosidad del narcotráfico y del crimen organizado en Ecuador, producto de que la paz firmada en Colombia, de los guerrilleros colombianos que no quisieron y se fue entrar en el proceso de paz y se fueron hacia el Ecuador, y en Ecuador se desata el crimen de una manera bestial y Lazo tira al ejército a la calle, ¿verdad? Eso agrava la crisis política del correísmo que no quiere las políticas neoliberales de Lazo. Efectivamente, en esa situación, el presidente Lasso decide una medida que yo pienso que es única en Ecuador, se llama muerte cruzada. Es el La regula, la regula el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana. ¿Y en qué consiste? En que si un presidente siente que llega a la Asamblea Legislativa sin suficiente peso legislativo, puede disolver la Asamblea Nacional con la condición de llamar a elecciones, tanto presidenciales como legislativas. Por eso se dice muerte cruzada. Si la disuelve, al mismo tiempo termina renunciando. Y eso hace que la ciudadanía tenga la oportunidad de corregirse también y de cambiar de presidente. Antes había, entendido, había pretendido un referéndum para apoyar sus políticas, un referéndum que Lazo perdió y que lo obliga a casi muy cercano a eso, renunciar y eliminar. Efectivamente, y entonces se atiene a la muerte cruzada y se pasa a una elección especial, que es la que acaba de ocurrir el 20 de agosto. Villavicencio, el candidato asesinado, no alteraba de ninguna forma el tablero electoral, como dijimos, pero quien todo el tiempo había sido puntero en las encuestas era Luisa González, una candidata cuya única carta de presentación era la bendición de Rafael Correa desde Bélgica. Como era de esperar, Luisa González ganó con el 33% de los votos y de ganar la segunda ronda ya tiene cerca de 50 diputados. Lo que fue una verdadera sorpresa, y aquí viene el punto, fue que en el segundo lugar apareciera Daniel Noboa, con derecho a disputar el balotaje. Noboa estaba de séptimo, detrás de Villavicencio, 11 días antes de las elecciones. Y en asunto de 10 días pasó de 4% a 24%. ¿Qué pasó?
¿Cómo hizo Daniel Noboa para ganarse tantos adeptos en tan corto tiempo? Bueno, la realidad, hay dos puntos, ¿verdad? La mayor parte de los analistas dicen que tuvo que ver el asesinato de Villavicencio, pero no porque el asesinato en sí mismo lo favoreciera, no, nada que ver, sino porque el asesinato llamó la atención sobre los debates presidenciales. Eso. Daniel Noboa, Daniel Noboa era un diputado casi desconocido, hijo del mayor millonario de Ecuador, multimillonario él mismo, y lejísimo de tener favor popular. Pero bueno, la muerte de Villavicencio aumentó la audiencia de los debates televisivos. Y Y eso es ahí, lo que hace años no pasa, que los debates definan una elección, ¿verdad? Es decir, eso ya no pasa en ningún lado. Y sin embargo, de América Latina, en Estados Unidos todavía tiene sus efectos. tal vez, tal ¿Verdad? vez, Bueno, el de Hillary Clinton con Trump tuvo un efecto muy importante, pero aquí, es decir, ese debate hizo que Noboa subiera, ¿verdad? Totalmente. aquí entra un factor del que vos sos una gran intelectual, y es la personalidad del candidato. Un tipo joven, tremendamente preparado, altamente moderado, con un tratamiento enormemente respetuoso de sus contrincantes, no trató de polemizar para ganar tiempo televisivo, y su acento fue que Ecuador debe de una vez salir de la dicotomía entre correísmo y anticorreísmo. Curiosamente, al ponerse como por encima de la marea, por encima de las polémicas y las corrientes dominantes, logró ganarse suficiente audiencia y peso. Eso es increíble, Fausto, porque además, eso que decís fue la actitud y la personalidad de él en el debate lo que él hizo ganar frente a un candidato que estaba logrando subir, según él, iba a ganar, imitando a Bukele en un momento en que la seguridad y el narcotráfico y las pandillas son casi el primer problema en el Ecuador. Y no lo logró el que con la calma, la tranquilidad, habló de la necesidad de eliminar pobreza y de generar riqueza, y no de tocar el crimen organizado. Sí, efectivamente, sobre todo ahí en ese tema asumió una serie de narrativas que de hecho corresponden con las políticas de Correa. Pero Exactamente. al colocarse más allá de las oposiciones, por lo menos de forma narrativa, eh, al asumir una mirada diferente, al presentarse como algo nuevo, se le dio un enorme atractivo. Y el punto que nos tenemos que disputar es si es posible, fuera de la retórica, ir más allá del correísmo y el anticorreísmo. Es este el tema que probablemente más van a debatir los propios, no solo en esta campaña, gane quien gane, sino después de la campaña, en la política que va a tener Ecuador. Pero para responder a esa pregunta, hay que comprender qué es el correísmo. Y para entender el correísmo, definitivamente es necesario entender a Rafael Correa. Y hagamos una cosa, sé por dónde vas a ir y sé lo que pueden pensar nuestros oyentes. Hagamos un ejercicio de ponernos por encima de las polarizaciones de la prensa, de las posiciones izquierda y derecha, y poder analizar muy objetivamente el gobierno de Correa, como lo hicimos con Evo Morales, ¿verdad? Porque son figuras que no tienen el apoyo que tienen de la nada, sino por sus acciones y el cambio radical que lograron en sus países. Me parece absolutamente adecuado, pero eso pasa por entender quién es Rafael Correa. ¿Cómo pudo realizar una asamblea constituyente exitosa? ¿Por qué la polémica social se establece con relación a sus mandatos y a sus iniciativas?
por qué algunos sostienen que es un parteaguas en la historia reciente de Ecuador. Bueno, la propia historia de Ecuador es demasiado importante para saltarnos de ella, porque las políticas que tuvo Correa se inscriben en la realidad ecuatoriana, que después de la Segunda Guerra Mundial fue simplemente una gran república bananera, importantísima república bananera, llegó a ser el primer país productor de banano del mundo, y tuvo las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, igual que Costa Rica. Pero bueno, aquí yo debería hacer un pequeño paréntesis simplemente para no saltarme el hecho más fundamental, y es que siendo gran potencia bananera, eh, en realidad en Ecuador el clúster bananero fue formado por las compañías marítimas y bananeras propiedad de la familia Noboa. Es importante, no se puede saltar esto porque, bueno, estamos con Daniel Noboa, que va a ser el candidato a la segunda Posible ronda. presidente. El emporio bananero de Ecuador fue fundado por Luis Noboa, padre de Álvaro Noboa y abuelo de Daniel Noboa. Las Álvaro, empresas de presidente del Ecuador. Álvaro Noboa nunca fue presidente del Ecuador, sino El abuelo. varias veces. No, no, ninguno de ellos. No, no, Hay el uno, papá es varias veces candidato. El papá. varias veces candidato. Lo que pasa es que hay un Noboa que fue presidente de Ecuador, pero no es relacionado directamente con esta Ok. familia. Bueno, las empresas de Noboa llegaron a generar más del 5% del PIB en Ecuador. En 1990, sus empresas tenían una planilla de 18,000 trabajadores, y la empresa bananera Noboa, en estos momentos, es el cuarto agente de comercialización de banano del mundo. O sea, es de una riqueza inimaginable. Y Daniel Noboa, vos lo dijiste en algún momento, es como si el hijo de quién, de Elim, ¿cómo se llama el mexicano? De Se, Slim. se, de Slim estuviera lanzándose a la presidencia. Bueno, durante ese periodo, igual que Costa Rica, el ingreso de divisas por exportaciones permitió a Ecuador ese modelo de desarrollo, basado en industrialización por sustitución de importaciones, como la CEPAL lo promovía en todos lados. Y eso, igual que aquí, duró hasta los años 80 con bastante éxito económico, ¿verdad? No social. Hubo un fuerte crecimiento de la inversión industrial. La inversión industrial pasó de 15 millones de dólares en 1953 a 867 millones de dólares en 1972. Comienza la gran crisis. Los ingresos del Estado permitieron eso, pero a diferencia de Costa Rica, no se hicieron inversiones ni en salud, ni en educación, ni en todas las cosas que aquí avanzaron. En Ecuador sirvieron fundamentalmente para beneficio de la oligarquía ecuatoriana. Bueno, en esas condiciones, políticamente, entre continuos golpes de Estado y dictaduras más o menos blandas comparación con el resto de América del Sur, Ecuador fue creciendo económicamente, pero dentro de una estructura de alta desigualdad social, brechas territoriales. El eje de desarrollo estaba en 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, y se acabó. Se abandonaba totalmente al latifundio improductivo el resto del territorio, o al minifundio insostenible. Y es curioso, hay que decirlo, que las grandes reformas agrarias las hicieron gobiernos militares en Ecuador. Bueno, en esa situación, estando así las cosas, llegó a agravar todo el consenso de Washington. ¿Por qué? Porque en 1982 el precio del petróleo se desplomó. Eso afectó los ingresos del Estado, impidió a pagar la deuda. Eso no fue un hecho aislado. La crisis de la deuda pasó en toda América Latina. Es la crisis de los 80, la decennia perdida. Se pasó a una
política de drásticos ajustes para equilibrar la balanza comercial, atender el servicio de la deuda, en fin, toda esa batería la conocemos. Y bueno, el gasto social se fue todavía más al suelo. En 1999, a diferencia de Costa Rica, que ya había salido totalmente de la crisis, en Ecuador se dio la mayor crisis financiera de su historia. Ese año se registró la mayor caída económica. El PIB cayó el 32%, se convirtió en el 43% del ingreso per cápita de América Latina, del promedio de América Latina. Entonces, que con la inflación caminando, el 11 de enero se produjo una decisión que Correa va a decir después que fue un suicidio, pero un suicidio, dijo, que no podemos salir sin Revertir. causar, sin causar una catástrofe mayor. Es la dolarización. Aquí paremos, Fausto, porque tenemos que hacer un corte y quedamos en un buen tema. Ese suicidio que significó la dolarización y del cual es una trampa porque, como bien dijo Correa, no pueden salir tan fácilmente. Regresamos con ustedes en unos minutos. Antes del corte, Fausto estaba hablando de cómo la crisis de los 80 había agarrado al Ecuador sin haber hecho las suficientes reformas para integrar el país, desarrollarlo e eliminar las grandes injusticias, lo que nosotros llamamos los cambios realizados o la pequeña revolución nuestra que se da de finales de los 40 a los años 60. Bueno, en el Ecuador no solo no se había hecho, sino que además les caen las políticas neoliberales que agudizan los problemas y debilitan todavía más la posición del Estado ecuatoriano. Y en ese momento aparece un líder como Correa, perdón. Efectivamente, Mimi, y la comparación que vos hiciste es muy interesante porque en el mismo tiempo, con las mismas políticas, me refiero de desarrollo económico, banano, exportación de ese tipo de cosas. Nosotros teníamos café, ellos tuvieron petróleo. En fin, con el mismo proceso de enriquecimiento, en Costa Rica se creó una sociedad enormemente igualitaria comparativamente con el resto de América Latina, mientras que en Ecuador toda esa riqueza fue repartida realmente en un pequeño puñado de manos. Y lo hice conscientemente, porque se acusa a Correa de muchísimas cosas, incluso de comunista. Y Correa no hizo más que lo que nosotros hicimos en esos años. O sea, son esas revoluciones socialdemócratas, socialistas, ¿verdad? Que buscan mucho más igualdad y repartición justa de la riqueza. Efectivamente, y si nosotros nos tenemos que reprochar algo, es precisamente la necesidad de un retorno a ese tipo de políticas. Pero bueno, el país, Ecuador me refiero, experimentó uno de los procesos de empobrecimiento más acelerado de la historia de América Latina y una acelerada concentración de riqueza. En 1990, el 20% más pobre recibía menos del 5% de todos los ingresos nacionales, mientras que en el 2000, ¿ok? 10 años después recibía la mitad de eso. A esa pobreza le correspondía el enriquecimiento de la parte más rica, que pasó de recibir el 52% de la riqueza nacional repartida apenas entre el 20% de la población a recibir el 61%. En esa época el Estado estaba exhausto. Un año antes de la llegada de Correa al poder, el 40% del presupuesto general del Estado de 2006 se destinaba al servicio de la deuda. El sector social recibía menos del 20%.
La plataforma de la Pobreza del candidatura, 40 y pico, no tengo el dato exacto, pero una pobreza altísima, ¿verdad? Y más, claro, claro, Mimi, la pobreza era elevadísima. Estamos hablando de que se llegó a un 50 y pico% de pobreza. exactamente, y más en la población indígena y en la población negra, ¿verdad? O sea, Así es tan grave que ni siquiera existen medidas realmente confiables del nivel de pobreza que existía en esas regiones. La plataforma de la candidatura de Correa ofreció y cumplió con revertir esa situación, aumentar los ingresos del Estado, disminuir la proporción del servicio de la deuda, aumentar la inversión social, aumentar la inversión productiva y dejar a un país socialmente más equitativo y económicamente más viable. Algo así como aumentar el pastel y repartirlo mejor. Es, pero es eso bastante. con participación ciudadana, o sea, que era uno de los puntos, ¿verdad? Que señalaba todo el tiempo, tanto que se llamaba la revolución ciudadana, su movimiento, ¿verdad? Y con un cambio importante en la producción económica. Fortalecimiento del Estado, redistribución, cambio de modelo económico y todo con participación ciudadana. Así es, y si se analizan los resultados de los 3 mandatos, que no lo voy a analizar todavía porque quiero entrar en Correa él mismo como persona, se tendrá que concluir que Rafael Correa se convirtió en un parteaguas en muchísimos aspectos de las políticas públicas, de la institucionalidad ecuatoriana, de la realidad social y de la realidad económica de Ecuador. Solo así se puede explicar el nacimiento, consolidación y más que eso, yo diría, resiliencia del correísmo como corriente política. ¿Quién era Correa? Correa es un personaje único desde la perspectiva de los gobiernos de izquierda, en especial en lo que se refiere a la corriente a la que se adscribió, que fue el socialismo del siglo XXI. Nunca fue comunista, nunca fue ni siquiera socialista, nunca fue dirigente popular ni miembro activo de ninguna organización popular. De joven era un estudiante católico que daba catequesis en barrios marginados, atendidos por los que fueron sus inspiradores, curas salesianos de la teología de la liberación. Estudió economía y toda su carrera la hizo con becas escolares porque venía de un hogar muy pobre. De hecho, su padre estuvo encarcelado en los Estados Unidos por tráfico de drogas y su mamá tuvo que llevar adelante sola y ayudándolo él, repartiendo la comida que ella hacía. Con becas, porque es un tipo absolutamente brillante, se A graduó de, universidades gringas, ¿verdad? Primer nivel. primero, no, en primer nivel se graduó en universidades ecuatorianas. Eh, y ahí, en universidades ecuatorianas, eh, cuando fue licenciado, detuvo su carrera y se fue a la montaña en una misión salesiana a alfabetizar y ayudar en las montañas de Zumbagua, lejísimo, a los indígenas. Ahí fue la segunda formación cultural suya. Ahí aprendió a hablar perfectamente el quichua Dicho, exacto. y se vio impactado por el atraso, abandono y pobreza de la población indígena. En vez de enseñar a leer el español, comenzó a reunirlo y a reunirse con ellos y a ver qué forma de empresa podía desarrollarse entre ellos y entendió ahí que el progreso, los indígenas lo comprenden como un progreso siempre colectivo, nunca individual. Y él aprendió el concepto que se llama sumac causad, kumak caxay, una frase quechua que significa vivir bien pero juntos, vivir bien pero juntos. O sea, la constitución que van a hacer después va a ser así, se va a llamar la constitución esa, Sumac Caxaui. Sí se Es llama. decir,
el progreso colectivo comunitario y la defensa ambiental, porque ese Kumailai dice vivir bien, pero juntos y cuidando la Pachamama, la tierra. Se podría decir que Correa tiene esa doble herencia, quichua y la teología de la liberación de la que nadie habla ya. Y el mundo salesiano, Prácticamente, perdona, que tiene una sí, característica muy especial porque es la congregación que nace en las barriadas populares y con el apoyo a la clase obrera y la formación de la clase obrera, ¿verdad? Es una visión fuera de las iglesias, de trabajo con la gente. No y necesariamente teología de la liberación, sino cercanía con es que, los bueno, ya hablamos nosotros en su momento de que la teología de liberación era salir de la iglesia, pero prácticamente sin el componente ideológico de tinte marxista que en algunos momentos marcó a otros líderes de la izquierda latinoamericana, incluyendo a líderes de la teología de la liberación. Después de esa experiencia iluminadora, ganó una beca de posgrado en Lovaina, en Bélgica, y de nuevo se vinculó con la comunidad latinoamericana influenciada por la figura de Camilo Torres. Ahí sacó un máster y ahí se ganó en un intercambio que tenía la Universidad de Lovaina con la Universidad de Illinois, se ganó una beca y ahí sacó su doctorado. Su tesis doctoral se llama Tres ensayos acerca del desarrollo contemporáneo latinoamericano y va a ser la pieza fundamental de su orientación política. Y haciendo un pequeño resumen de lo que expresa la síntesis que él presenta de esa tesis es así: las reformas estructurales demandadas por las políticas neoliberales empobrecen los estados, que necesitan recurrir al endeudamiento externo para cumplir sus obligaciones de inversión productiva y social. Y entonces quedan endeudados y necesitan nuevas deudas solo para pagar sus propias deudas. Es un entrampamiento, decía Correa, que conduce a continuas crisis de las que solo se puede salir con nuevos créditos. Es una trampa que tiene que romperse en algún punto. Es el Bueno, sistema financiero internacional el que manda entonces en todas las políticas. Eso hay que así es. Pero regresando a Ecuador, no parecía que iba a ser político. Su carrera pareció discurrir por la vía de la docencia, la investigación y las consultorías con el BID. Nada notable. No tuvo prácticamente ningún vínculo político con la izquierda. En algún punto comenzó a trabajar en el Estado, en el Ministerio de Desarrollo Industrial. Y después, viendo sus capacidades, el presidente de ese momento, creo que es de apellido Noboa precisamente, pero no de Héctor Noboa, lo hizo ministro de Economía. Y ahí su estrella política se disparó, porque Gustavo. tuvo un encontrón, siendo ministro, tuvo un encontronazo con su gobierno y con el Banco Mundial. El Banco Mundial exigía que los excedentes por venta de petróleo fueran directamente a pagar de forma anticipada la deuda externa ecuatoriana antes de su vencimiento. Correa dijo que eso era una barbaridad, que por qué tenían que pagar antes del tiempo, que había que aprovechar más bien los excedentes para invertir en salud y educación. Como no fue escuchado, lo dijo públicamente. Como tampoco fue escuchado prácticamente, tuvo que renunciar y eso lo hizo formidablemente popular. Renunció cuando venían las elecciones, en el 2005 creo que renunció, venían las elecciones en el 2006 y se hizo tan popular que los partidos de izquierda se disputaban tenerlo y él rehusó meterse en ninguno de ellos, porque decía que no comulgaba con ellos. Entonces, él y varios compañeros decidieron fundar su propio partido que se llamó Movimiento Alianza Patria Altiva y Soberana, con las siglas País, Patria, Altiva y Soberana. Su campaña se centró en un solo punto: construir un nuevo pacto social en Ecuador, convocar a una asamblea constituyente. Nadie podía pensar que solo con esa orientación central iba a ganar las elecciones. No presentó candidato a diputado.
hizo alianzas con los partidos que estaban de acuerdo con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, esencialmente contra el neoliberalismo. Y en 2006, en segunda vuelta, ganó contra Álvaro Noboa, el papá de Daniel. En su mismo discurso de posesión, volvió a llamar a un referendo para la Asamblea Constituyente. El referendo se hizo, ganó el referendo, se convocó a asamblea y en 2008 se aprobó una nueva constitución que es la que actualmente rige. Bueno, los resultados de su gestión lo hicieron todavía más popular porque se lanzó a no perder el tiempo. Eso de los 100 días, mira, el tipo se adelantó. A pesar de no tener diputado, su victoria a la Asamblea Constituyente le permitieron acciones radicales muy rápidas. Y la orientación política de Correa es de un eje socialdemocrático totalmente clásico, de la socialdemocracia de antes. Mayor fortalecimiento financiero del Estado. Europea. Pre-europea, ¿verdad? Porque si hablamos de europea, no era socialdemocracia europea actual. Mayor fortalecimiento financiero del Estado a través de hacer pagar más impuestos y de una forma progresiva a los que más tienen, para poder tener suficiente ingreso para intervenir en la economía, en la política y en la inversión productiva. Y eso, dice él, fundamentalmente para favorecer el crecimiento económico de Ecuador y las necesidades de las clases sociales más necesitadas. Apenas un año, porque quiero hablar, después voy a hablar de todo lo que hizo en los 10 años, pero veamos lo que hizo en un año. Apenas un año después del inicio de su gestión, revirtió la relación entre gasto social y atención a la deuda. Ya hablamos antes. Bueno, al final del segundo año, cuando se hizo el presupuesto, el 31% del presupuesto fue a inversión social y solo el 20% al servicio de la deuda. Una cosa que todo el mundo dijo que era un populista y que eso era insostenible. Ese mismo año creó el bono de desarrollo humano destinado a familias de menores recursos, que también se vio escandaloso y ahora es lo más normal del mundo. Y eso no le impidió aumentar la inversión productiva. ¿Qué aumentó? La inversión productiva propiamente en formación de capital aumentó el 100%. Es decir, para que el Estado tuviera mayores recursos, mejoró la recaudación y aseguró sobre todo un mayor control nacional sobre los recursos energéticos y mineros del país. Y fue bastante rápido. No había terminado el primer año de gobierno cuando había reformado la ley de hidrocarburos. Su reforma, el Estado se reserva el 70% en los contratos de participación para la exploración, explotación y exportación de petróleo. El 70% le queda al Estado. Pero no es suficiente, porque creó un impuesto adicional que dice que si hay cualquier ingreso extraordinario, o sea, él se reserva el 70% por derecho propio. Pero si las compañías que hacen contratos con el Estado tienen un ingreso extraordinario, el impuesto por ese ingreso extraordinario es del 70%. Cualquiera diría que eso iba a espantar la inversión, todo lo contrario. Por alguna razón todavía, no claramente, porque he tratado de verla en varias partes, no claramente explicada, la inversión aumentó, igual que ocurrió después en Bolivia. Con semejantes resultados de gestión rápida, eficiente, dando resultados, se produjo por primera vez una disminución de la emigración del país. Y Ecuador pudo probar que Venezuela no es un destino inevitable para la izquierda. Aunque estaba inscrito en todos los foros de izquierda latinoamericana, la experiencia de Ecuador era diferente. El gobierno era altamente técnico, probablemente demasiado tecnológico, de alta eficiencia administrativa, capacidad profesional y académica formidables. Y ahora sí podemos hablar de los logros y vos me vas a ayudar porque realmente dijiste varias cosas que a mí se me saltaron. Vamos a ver.
Entre 2008, un año de gobierno, y el 2016, multiplicó por 5 la inversión anual en salud. Multiplicó por 30 la inversión en educación. Triplicó el número de trabajadores, sobre todo los que visitaban a las comunidades indígenas. Las becas universitarias se multiplicaron por 80. La mortalidad infantil disminuyó más del 25% en los primeros 7 años. 20 La puntos la tasa, pobreza se redujo. pero es la mitad, o sea, la tasa de pobreza que estaba cuando él llegó en el 40, llegó al 20. 45, llegó al A 20. los, sí, 45 llegó al 20, llegó a los mismos niveles de Costa Rica, con una gigantesca diferencia, que es en Ecuador, en ese mismo periodo la desigualdad disminuyó, mientras que en Costa Rica, en ese mismo periodo, la desigualdad aumentó. Y prácticamente fue como que se fueron encontrando las dos, ¿verdad? Si vemos los índices de Gini. La tasa de 150% aumentó el presupuesto para los temas de discapacidad. Y logró en discapacidad no la ayuda a las familias que la dio, no los bonos de asistencia que los dio, no, generación de empleo, pago a las empresas de contratar a gente con discapacidad, formación especial para la población con discapacidad, en microempresas para discapacidad. O sea, el trabajo que se hizo en Ecuador no lo había hecho ningún país con esa fuerza. Bueno, en ese tiempo. En ningún país del mundo, Mimi, si se dijo en algún momento que Ecuador es el país que mayor y con más eficiencia había invertido en apoyo a las personas con incapacidad. 3 minutos, Fausto, no sé cómo se nos fue el tiempo y no hemos pasado de Correa ni de la labor de Correa como presidente. Bueno, realmente tenemos que saltar. No sé si alguna vez tenemos que volver al correísmo y al anticorreísmo, pero básicamente Correa no solamente tuvo, bueno, desde el punto de vista geopolítico, Correa se negó a permitir que Estados Unidos renovara el contrato de operar bases militares en Ecuador. También diversificó sus fuentes de financiamiento externo, se diversificó a China, a Irán, a Venezuela, en fin. Y además fue muy adelantado a su época. Nadie lo entendió en su momento. Promovió que el comercio intrarregional no fuera cancelado en dólares y respaldó la creación de una moneda regional. Pero apoyó, por ejemplo, voy a volverme otra vez a lo social, el matrimonio gay en una época en que nadie hablaba de eso, pero más importante por lo que significa para toda la sociedad, las leyes y la ejecución de legislación a favor de la mujer en Ecuador fueron impresionantes, ¿verdad? En 10 años, el 50% de igualdad en todas las áreas en el Ecuador. Así es, eso es bastante importante hacer notar, pero bueno, tuvo lógicamente tremendos aspectos oscuros. Desde el primer año de gobierno se enfrentó con movimientos sociales, sobre todo indígenas, porque Correa estaba necesitando desarrollar la industria y desarrollar los ingresos del Estado. Y entonces, a los 11 meses declaró estado de emergencia y reprimió violentamente las protestas indígenas en las instalaciones petroleras de la ciudad amazónica. Correa defendía la minería en gran escala y los megaproyectos de desarrollo, y eso lo oponía tremendamente con todos los sectores ecologistas. El tipo estaba apoyando desarrollar una infraestructura multimodal de transporte entre las costas de Brasil y de Ecuador, atravesando el Amazonas. Nos quedamos sin tiempo, Fausto, y definitivamente sigamos con Ecuador. O sea, quiero decir, es demasiado rico lo que hay que hablar para haber parado acá. O sea, incluso el lado malo o las cosas malas que hizo Correa, que no las tocamos, ¿verdad? Entonces, Así sí, es. como Ecuador, si tenemos que hablar del narcotráfico que nos acerca mucho como país a lo que está pasando en el Ecuador y lo que pasó después de Correa y las elecciones. Íbamos a hablar del BRICS, pero sigamos con Ecuador.
Muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado esta tarde y nos vemos en una semana. Fausto. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes.